Buenos días tengan todos. Vamos a pasar al estudio de la palabra. La verdad que es muy hermoso el poder darnos cuenta, como cantamos, de que tenemos un Dios verdadero. Un Dios que no solamente está lejano, porque dice la palabra que es un Dios cercano a cada uno de nosotros. Es un Dios que tiene misericordia, un Dios que es bondadoso. Acabamos de cantar, pero también es bueno que podamos entender todas estas características que Dios tiene, todas sus bondades que tiene hacia nosotros. Vamos a hacer una oración para poder dar inicio a su palabra. Padre, amado y celestial, te doy muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites estar reunidos, Jesús. Nos reunimos en un solo propósito, con una sola mentalidad, el cual es adorarte, bendecir tu nombre, reconocer tus maravillas también, Señor. Dice tu palabra en los salmos que toda tu creación reconozca que tú eres Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Y hoy aquí estamos respirando, Señor. Por eso te cantamos, Señor. Por eso te alabamos, Jesús. Pero no queremos, Señor, que nuestra alabanza sea superficial, Señor. No queremos que nuestra alabanza, Padre, sea nada más una costumbre de cada domingo, Señor. Sino queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Jesús. Es por eso que te rogamos que ahora tú permitas que tu Espíritu Santo, así como nos ministró en la alabanza, nos ministre en tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a exponer esta palabra que tú me has puesto, Señor, para compartir a mis hermanos, a cada uno que nos visita esta mañana. Que la palabra no solamente se quede en los oídos, Señor, sino que tú hagas que caiga en los corazones para que lleve el fruto que tú quieres, que tú deseas de cada uno de nosotros. Padre, ven a bendecir esta tarde, ven a ayudarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque nada somos nosotros sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar al tema que nos tocará estudiar esta tarde. Hoy quisiera compartirles un tema, una palabra que he titulado La ira y la misericordia de Dios. La ira y la misericordia de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos conocer la personalidad del Dios que tenemos, ese Dios que siempre invocamos, ese Dios que siempre andamos nombrando, que desde pequeñito nuestra mamá, nuestra abuelita, alguien por ahí nos dijo: hay un Dios vivo. Pero muchas veces cada uno nos quedamos con esa idea, pero no se busca conocer a ese Dios, no se busca saber quién es ese Dios, no se busca saber cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida. Y es lo que queremos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender esta tarde. Que busquemos, es necesario que aprendamos a conocer a Dios. Les confieso que en cuanto a este tipo de temas es algo que yo disfruto mucho, ya sea estando sentado allá escuchando, o ya sea en esta ocasión que se me permite compartirlo, lo disfruto. ¿Por qué? Porque es conocer la persona de Dios. Se trata de conocerlo a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Dios misterioso? ¿Quién es ese Dios que nos ama tanto? Por eso vamos a conocer, a estudiar un poco, porque ciertamente en esta vida que nos ha tocado vivir en este mundo, nunca vamos a llegar a la plenitud de ese conocimiento. Alguien ponía como ejemplo que el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios aquí en esta tierra, en este cuerpo, es como una gota de agua en medio de un océano. Es muy poco lo que podemos conocer de Dios. Sin embargo, esa gota de agua, Dios quiere que nosotros nos escudriñemos, que nosotros profundicemos en ello, porque por medio de ella Dios nos va a ayudar. Para muchos pudiera parecer que estudiar la personalidad de Dios, el carácter de
Dios, los atributos de Dios, pudiera parecer que es algo descabellado, que es algo soberbio de la parte de que el hombre trate de conocer a Dios. Hay gente que cree así, de que no está mal que busquemos conocer a Dios o tratemos de entender a Dios, está mal. Pero veamos qué dice su palabra. Vamos a leer el primer texto que dice en Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver cuál es la voluntad en cuanto a esta situación. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, es de entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Voy a volver a repetir este versículo. Dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, el entenderme. Fíjense cómo Dios quiere que nosotros, su creación, lo entendamos su voluntad, que entendamos lo que Dios quiere para nosotros, y conocerme. Fíjense que aquí Dios, el Espíritu Santo, enfatiza estas dos cosas: conocerme y entenderme. No dice solo quiero que me conozcan, no, también quiero que me entiendan, dice Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el solo conocimiento es vano en sí mismo. De nada me sirve a mí conocer que hay un Dios, nada más sé que hay un Dios vivo y que es un Dios bueno, pero ¿de qué me sirve conocer, tener ese conocimiento si no lo logro entender? El entendimiento, ¿sabes qué me va a llevar a hacer? El entendimiento me va a llevar a actuar, a poner por obra lo que Dios quiere que yo haga, a poner por obra su voluntad. Por eso dice Dios: yo quiero que me entiendan, yo quiero que me conozcan, que yo soy Jehová. Y fíjense, él habla de su personalidad, él se describe a sí mismo cómo es Jehová, cómo es Dios. Soy misericordioso, dice, hago misericordia. Pero vean, también traigo juicio y justicia en la tierra. La misericordia, la justicia o la ira de Dios son dos cosas que van de la mano. No podemos predicar solamente el amor, la misericordia de Dios, como en muchos lugares se hace hoy en día. Hoy en día en muchas religiones, en muchos grupos, ese es el tema principal de sus predicaciones. Oye, Dios es amor. Oye, Dios te ama. Oye, Dios te entiende. Oye, Dios es compasivo. Pero no se predica lo que es la justicia y el juicio de Dios. Y saben una cosa, es por eso que hoy muchos, hasta los que se llaman cristianos, no están viviendo un cristianismo verdadero. Solamente son cristianos de nombre porque no han entendido. Necesitamos primero entender lo que es la ira, lo que es la justicia de Dios, para que entonces podamos comprender lo que es su misericordia. Dios quiere que nosotros entendamos estas cosas. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con verdad a medias. Y saben una cosa, esos tipos de predicaciones es lo que hace que en muchos lugares no entre la gente, o si llega la gente, escucha una vez y el siguiente domingo ya no quiere escuchar, porque no le gusta, porque escuchar el amor de Dios es más fácil. Escuchar acerca de la fidelidad de Dios, escuchar acerca de su misericordia, eso es lo que le agrada a nuestros oídos, es lo que le agrada a nuestra carne. Pero acuérdense que no solamente debemos buscar lo que nos agrada, sino debemos de buscar lo que nos conviene según Dios, no lo que nos conviene según nosotros. Porque Pablo decía que todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me conviene según los planes de Dios, no los planes de nosotros. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas dos características de Dios: lo que es su ira y lo que es su misericordia. Dicho esto, quisiera hacerte una pregunta, quisiera que tú medites en esto.
sabes lo que es la ira de Dios? ¿Te has puesto a analizar? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra ira? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Dios es un Dios de ira? Hay muchos que dicen, no, es que Dios no puede ser un Dios de ira, porque al contrario, Dios condena la ira, nos manda a nosotros que no nos iremos. Y sí es cierto, pero es muy diferente. La ira que nosotros como seres humanos podemos expresar es muy diferente a la ira de Dios. La ira de Dios, les voy a decir cuál es la definición correcta de la ira de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su indignación basada en su justicia. Escuchen bien, si tienen dónde anotar, pueden anotar. Dice, la ira de Dios, su definición es una manifestación de su indignación basada en la justicia. En otras palabras, quiere decir, aún cuando hablamos de la ira de Dios, déjame decirte que estamos hablando también del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no soporta la maldad, que no soporta la injusticia, que no soporta el pecado, que lo aborrece, que incluso Él odia la maldad y el pecado. Oye, hermano, quizás dirán, ¿cómo que Dios odia? Pues si el odio es pecado, te vuelvo a repetir, tanto la ira como el odio. Si nosotros como seres humanos lo tenemos, ¿saben por qué para nosotros sí es pecado odiar? ¿Por qué para nosotros sí es pecado airarnos? Porque nosotros como seres humanos nos airamos por cualquier cosa. Porque nosotros como seres humanos podemos odiar a una persona y Dios nos manda a amarlos. Pero Dios no odia solamente porque sí. Tiene una razón justificable Dios. Aún si nosotros odiamos, pero ¿sabes qué debemos de odiar nosotros? El pecado, la maldad, la injusticia, eso sí lo debemos de odiar. Pero hoy no, hoy se odia lo bueno y se ama lo malo. Hoy se odia lo bueno y se ama lo que es malo, como dice Isaías precisamente, de que llegará el tiempo en que lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Es por eso que quien sea quien odie y albergue ira y odio en su corazón, no es justificable delante de Dios. Porque nuestro corazón tiene una tendencia siempre por lo que es malo. Por eso necesitamos todos los días de buscar a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Es importante que lo conozcamos. Pero déjame decirte que para conocer a Dios necesitas escudriñar la Biblia y leerla todos los días. A Dios no lo vas a venir a conocer solamente aquí cada domingo. De nada te va a servir estar viniendo cada domingo si tú no te preocupas ni te ocupas por conocerlo todos los días de la semana al leer la Biblia. Este libro, bendito y santo libro, aquí está la biografía de Dios. Aquí Dios se describe como quiere que lo conozcamos. Y es importante que nosotros busquemos ese conocimiento. Que no nos quedemos con lo que se predica aquí nada más. Es que ya dijo el hermano Víctor que así es Dios, así, le creo a él lo que dijo. No me creas a mí. Busque lo que es, porque yo incluso pudiera yo errar y quizás pudiera yo no explicar algo correctamente. Yo pudiera yo errar en algo. Por eso es importante que tú también busques, que tú también escudriñes y que le pidas a Dios, Señor, de todo corazón, hazme conocerte, Señor. Solamente por la Biblia. Y tengan mucho cuidado. Les voy a platicar rápidamente algo que a mí me pasó cuando Dios empezó a tratar en mi vida. Cuando Dios empezó a tratar en mi vida, yo empecé a recurrir mucho al misticismo. Tenemos que tener cuidado. Yo empecé a recurrir al misticismo en el sentido de que, Señor, quiero que me hables. Pero ¿cómo quiero que me hables, Señor? Quiero que me muestres una visión donde me digas lo que yo tengo que hacer, lo que yo quiero que tú hagas, lo que tú quieres que yo haga, perdón. Muéstramelo. Cuando me iba a ir a dormir, me sentaba, me arrodillaba a orar y en mi oración le decía yo a Dios, Señor, por favor, te encomiendo mi descanso, Señor, usa mis sueños y muéstrame en sueños tu voluntad. Eso es un error. Eso es un error.
palabra. Si en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los apóstoles, Dios todavía se presentaba en visiones y Dios todavía hablaba al que hacía oír su voz claramente y por medio de sueños, era porque ellos todavía no tenían la palabra completa y necesitaban algún medio para que Dios se dé a conocer. Pero hoy Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Dice en 2 de Pedro de que tenemos la palabra más confiable, más digna. No confíes en sueños, no confíes en visiones. Aún si tu sueño, y si Dios te da un sueño que lo podría dar, eso sí, Dios sí lo podría hacer, pero uno que tú sueñes, y si Dios te mostrara por ahí alguna visión, debe de pasar por el filtro de la Biblia, para ver si está acorde lo que yo estoy soñando o con la visión que estoy teniendo con la voluntad de Dios. Si no es de parte de Dios, aunque haya sido muy bonito, aunque haya sido muy espectacular ese sueño, esa visión, la desecho. Porque acuérdense que el diablo se presenta también como ángel de luz. Y él tiene también poder, cierto poder, es limitado, pero tiene poder para engañarnos, para no conocer su verdad. Por eso es muy importante. Y fíjense qué ridículo podría ser algo así. Lo digo por mí. Qué ridículo es, porque yo le decía a Dios, Señor, muéstrame un sueño, muéstrame una visión, pero no abría la Biblia. Y yo quería que Dios me hable. ¿Cómo Dios me iba a hablar si no estoy leyendo ni escudriñando su palabra? Esta es la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. ¿Queremos oír la voz de Dios? Abrámosla cada día y busquemos siempre su voluntad. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. Es importante que leamos la Biblia para eso, para conocerlo, y no nos hagamos un Dios a nuestra manera. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen conocer a Dios, pero es una idea retorcida que ellos mismos han creado, porque no es el Dios de la Biblia. Su Dios que hoy profesa mucha gente allá afuera, y espero que acá adentro no, el Dios que muchos profesan creer, el que profesan creer, es un Dios solamente lleno de amor, que solapa el pecado, que te acepta así como eres y mira, te apapacha de tu pecado. Ese es el Dios del mundo, pero no es el Dios de la Biblia. Vamos a leer lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 18. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice, es Pablo hablando, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, dice, pronto estoy en anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora sí, el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? Un Dios misericordioso, sí, lo acabamos de leer. El apóstol Pablo en estos momentos les estaba predicando a la iglesia de Roma. Y dice, yo estoy pronto en anunciarles el Evangelio. Pablo tenía la carga de que los romanos también conozcan el Evangelio de Cristo. Y dice, y estoy pronto en anunciarlos. Y enseguida en el versículo siguiente les dice Pablo, ¿saben cuál es el Evangelio? ¿Saben qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Y no tengo por qué avergonzarme de él. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. En esos momentos Pablo ya les estaba explicando a ellos lo que era el Evangelio. Ya les estaba predicando el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Qué buena noticia es esta.
El Evangelio son buenas noticias, que Dios puede salvar. Dios te puede salvar, te puede sacar del estado en el que tú te encuentras, te puede sacar de la condición allí toda perdida, inmunda, en la que tú estás hundida o hundido. Dios te puede sacar, es poder de Dios para salvación. Pero también dice en el 18, vean, también esto es parte del Evangelio, porque aquí lo menciona el Espíritu Santo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de esta palabra? Que este mundo, aquí está describiendo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y fíjense, desde la época de Pablo, ya había gente que se oponía a la verdad y que detenía la verdad. Había mucha gente que practicaba la injusticia. Y año tras año esa injusticia, esa impiedad, esa maldad ha ido creciendo. ¿Saben qué ha pasado? Han provocado. Porque todos hemos pecado. Hemos provocado la ira de Dios. Hemos provocado la ira de Dios. Y Dios ha profetizado, ha advertido y ha sentenciado a este mundo de que sus días están contados. Dios va a acabar, va a caer, va a exterminar todo lo que hay en este mundo caído. ¿A causa de qué? A causa de la injusticia, a causa de la maldad. Si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios, nos hemos burlado de Él, hemos transgredido sus mandamientos, su perfecta ley, la hemos transgredido, lo hemos ofendido sin remordimientos, nosotros somos los causantes, hemos provocado la ira de Dios. Pero en medio de esa ira es donde florece, es donde nace la buena voluntad y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque veamos en Ezequiel capítulo 18, ¿por qué? ¿Por qué? Ezequiel capítulo 18, versículo 31 y 32 dice Dios hablando: echad a vosotros todas vuestras transgresiones, todos vuestros pecados, todas vuestras maldades, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Es una pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Mira, aquí quitan a Israel y pon tu nombre allá. Fíjate el amor que Dios tiene para ti. Ese sí es el verdadero amor de Dios. Que Dios no quiere que nadie muera en pereza, a pesar de toda la maldad que hemos cometido. Dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Echar, quítense, despójense, que lo quiten, que lo desechen, todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué, Lupita? ¿Por qué tienes que morir? Si yo te quiero dar la oportunidad de que tú vivas, dice Dios. Vamos a ver en el siguiente versículo, en el 32, dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que tengamos su ira. Dios sabe que su ira un día va a venir. Dios sabe que un día la ira de Dios se ha ido provocando año tras año. Cada vez que la maldad, nuevas maldades se van manifestando en este mundo, nueva impiedad, nuevas ofensas,
la falta de amor, la homosexualidad, el aborto, mis pecados propios que yo he tenido contra Dios cuando miento, cuando me enojo, cuando hago algo que sé que a Dios no le agrada, están provocando la ira de Dios. Y sabes una cosa, tenemos que entender esto. Nosotros merecemos, y hay algo que merecemos, es la condenación. ¿Acaso, si tú ves a una persona que se acerca a un delincuente, que se acerca para hacerle algo a tu hijo o a tu hija, quien amas mucho, ¿acaso no a ti te llena de indignación? Le hacen una maldad, lo matan, lo violan, o le hacen algún tipo de depravación. No se enciende tu indignación contra esa persona y lo que tú buscas que es justicia. ¿Y qué es lo que se merece esa persona? Ser condenada. Que la justicia sea aplicada a ella. ¿Cuánta gente hay allá afuera que sale a hacer paros, que sale a hacer huelgas, proclamando justicia? Pero qué ironía, porque proclaman y piden y exigen justicia, pero no están dispuestos a vivir en justicia. Necesitamos vivir en justicia, en la justicia que Dios nos manda, desechando nuestros pecados, desechando nuestras maldades. Fíjense, Dios no quiere la muerte del que muere. Es allí donde podemos empezar a entender la grande misericordia que Dios tiene de nosotros. Si tú no entiendes primero de que tú mereces condenación, que tú mereces el castigo eterno, si tú no entiendes primero que tú eres culpable, de que somos culpables de juicio, no vas a poder entender la misericordia. Y si no entiendes la misericordia de Dios, tampoco la vas a valorar. Y tristemente, hay muchos que aún ni la han entendido. Porque si ya lo hubieran entendido, desde hace tiempo que hubieran empezado, desde la primera predicación que oyeron, ya se hubieran entregado a Dios, ya se hubieran rendido a Dios. Pero al no ver esos frutos, al no ver esa evidencia, lo único que estás demostrando es que no estás valorando la misericordia de Dios. Esto es muy importante. Es muy importante que nosotros valoremos la misericordia de Dios. Con la ayuda de Dios quiero darte 4 ejemplos que están en la Biblia. La ira de Dios viene, se manifiesta, es manifestada tanto para una nación, puede ser para una nación que ha prevaricado, que ha transgredido la ley de Dios, que ha pecado contra Dios, y así también la ira de Dios puede venir sobre tu persona y sobre mi persona, en lo individual, en cada uno de nosotros. Y con la ayuda de Dios quiero 4 ejemplos que están en la Biblia. Primero te voy a dar 2 ejemplos de 2 naciones a las cuales fue manifestada la ira de Dios. Una de las, la primera que te voy a dar es una a la cual Dios le manifestó su ira, pero también Dios tuvo misericordia de ella. Y sabes una cosa, no valoró la misericordia de Dios. Pero vamos a ver también de una que sí hizo caso a las advertencias del Señor. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 15, versículo 2 al 3. Primera de Samuel capítulo 15, capítulo 15, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues, es Dios que por medio del profeta Samuel que estaba mandando a que Saúl vaya a exterminar al pueblo de Amalek. ¿Te acuerdas de esa historia? Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruya todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Para que te des una cuenta, la idea más o menos de cómo es la ira de Dios. Y
Y este ejemplo que te quiero dar, escucha bien. Hace poco me encontraba yo leyendo otra vez esta historia y Dios me mostró algo maravilloso en esta historia. ¿Sabes por qué? Porque yo me he topado con muchos ateos y cuando empezamos a dialogar y a hablar de Dios y empezamos a dar los argumentos, yo busco siempre apegarme a lo que dice la Biblia. Ellos buscan en sus razonamientos humanos. La mayoría de los ateos te vas a encontrar que siempre te van a poner esta historia de ejemplo. ¿Para qué? Para desacreditar a Dios, porque te van a decir, ¿sabes una cosa? No que tu Dios es todo amor. Mira, tu Dios, si es que tu Dios existe, te dicen, es un Dios despiadado, es un Dios que no tiene misericordia, es un Dios sin compasión. ¿Qué Dios se manda a matar a un niño inocente? Dice, ¿qué Dios aún a los bebés, aún a los de apecho? ¿Qué Dios se atreve a hacer eso? Aún a los animales. ¿Qué Dios te dicen los ateos? Así te dicen. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron ese argumento, yo me quedé callado porque yo no estudiaba la Biblia, no supe qué responderles. Y me quedé avergonzado. Pero Dios nos muestra de que no es así como ellos lo piensan o como ellos lo creen. No es así. Ciertamente Dios mostró su ira. ¿Saben por qué Dios le mostró su ira? Pudiera parecer un Dios despiadado. Incluso hay allá editoriales que han sacado libros y temas acerca de esto, porque dice, Dios mandó un genocidio. Hay un libro por allá que así se titula, Dios mandó el genocidio, exterminar por completo a una nación, y empiezan a contender contra Dios. ¿Qué tipo de Dios es ese? Pero veamos el contexto, veamos el trasfondo de todo esto. Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 14. Entonces vamos a leer de corrido estos versículos. Dice, entonces vino Amalek. Fíjense, ¿qué leímos en primera de Samuel? ¿A quién mandó a acabar Dios? Amalek, el pueblo de Amalek. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fila de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, fíjense. Bueno, aquí lo que acabamos de leer, ¿quién buscó primero pleito? Amalek. Si leemos el contexto, y te invito a leerlo, si todavía no sabes de esta historia, el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, acaba de ser liberado de una manera gloriosa de Egipto, pero llevaba ya un tiempo caminando. De hecho, acababan de sentir sed, estaban débiles, le acaban de pedir a Moisés que les diera agua, acaban de pasar el milagro de que la peña del Oreo brotó agua, estaban débiles. Cuando lo vio Amalek, vamos a exterminarlos, dijo. Ellos primero pensaron en exterminar al pueblo de Dios, pero grande sorpresa se dieron cuando se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Ellos practicaron primero la injusticia. Y fíjense cuáles fueron las consecuencias de ese pecado de Amalek. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo. Vean desde cuándo fue profetizado esa destrucción. Digan, dice, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek. Dios lo profetizó. De debajo del cielo voy a exterminarlo, dice Dios. Ese pecado que hicieron, en vez de ayudar al pueblo,
Los vieron débiles y quisieron aprovechar de mi pueblo. Ahora yo los voy a castigar. Vean las consecuencias tan devastadoras. A lo que yo quiero llegar es que podamos entender las consecuencias tan devastadoras que pueden tener nuestros actos. Dios prometió traer a Amalek. Y veamos otro texto paralelo a esto, de Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 19. Dice: acuérdate. Fíjense, este es otro texto. Ya habían pasado, ya estaban cerca de entrar en la tierra prometida. Ya Moisés iba a dejar su cargo, ya Moisés iba a pasarle el cargo a Josué. Entonces, aún así, Dios no se olvidó de lo que había dicho años antes, 40 años antes. No se le olvidó a Dios, al contrario, se lo acordó a Josué. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria, lo vuelve a decir Dios, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. No olvides que tienes que acabar con este pueblo, esta nación perversa, decía Dios. Ahora bien, quizás tú me puedas razonar en esto, pudiera surgir la duda: a ver, ¿en dónde se encuentra la misericordia para el pueblo de Amalek? ¿Saben en dónde se encuentra la misericordia? Según estudios teológicos y todas las escrituras, los manuscritos y todo, se sacaron cuentas. ¿Y saben una cosa? Hay un aproximado de 500 años cuando fue dada esta profecía, hasta en que Dios ya no soportó más y acabó con Amalek. 500 años de misericordia. 500 años. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos segundos tuvo misericordia de Amalek? Yo creo que si durante ese tiempo Amalek hubiera recapacitado, esa nación se hubiera arrepentido, yo creo que Dios no los iba a traer. Dios no los iba a acabar, porque la misericordia de Dios no opera así. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no se olvida de la maldad del hombre cuando él no se arrepiente. Si tú no te has arrepentido, si tú no te has puesto cuenta con Dios, hay un Dios airado contra ti. Y si tú puedes vivir hoy, es porque te está dando misericordia, está prolongando su misericordia para que te vuelvas a Él, como leímos en Ezequiel. Dios no quiere la muerte del que muere. Si Dios hubiera querido en ese momento, Él mismo hubiera destruido a Amalek. ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? No así hizo con Sodoma y Gomorra. Dios mismo destruyó a ese pueblo. No necesitó de soldados ni de un ejército para destruir a Sodoma y a Gomorra. Él mismo hizo llover fuego del cielo y destruyó a esa nación que también había pecado tanto contra Dios. ¿Quién destruyó a Faraón? No fue Dios. Ni siquiera estaban preparados en ese tiempo cuando Faraón y su ejército fue destruido. Ni siquiera estaban preparados para la batalla. Ellos ni siquiera eran soldados, eran simples obreros. Nunca habían agarrado una espada para luchar. ¿Quién destruyó a Faraón? Dios. No, Dios pudo haber destruido en ese momento a Amalek. ¿Por qué Dios entonces se lo dejó como una tarea a su pueblo? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería tener misericordia de su pueblo. Porque les dio la oportunidad para que recapaciten. Y no fue un día, y no fue 2 días, mucho menos 1 año ni 100 años. Aproximadamente 500 años de misericordia. Y no hubo uno que se arrepienta. ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios determinó acabar a Sodoma y Gomorra? Y se lo dijo a Abraham: este pueblo va a ser destruido. Y allí Abraham empezó a interceder a Dios: Señor,
Y si hubieran 50 justos, ¿qué dijo Dios? Por esos 50 no va a ser destruido. Si hubieran 45, por esos 45 no sería destruido. Y si fueran 20 y aún empezó a disminuir, y su misericordia de Dios no disminuyó. Al contrario, Dios seguía diciendo, pues por esos pocos no va a ser destruido. Pero no se halló un corazón arrepentido, excepto el de Lot. Y vean, de él sí tuvo misericordia. Por eso Dios lo sacó del pueblo, para que no pase por la ira de Dios. Vean la misericordia de Dios. Vean que Dios no es un Dios malo. Y aún si Dios acabara con nosotros hoy, y si no nos diera ninguna oportunidad, ¿saben una cosa? Aún así Dios es justo. Aún así Dios es justo. Y no tenemos nada que reclamarle, porque nosotros somos los que le hemos ofendido a Él. Nosotros le hemos fallado a Él. No, Él nos falló a nosotros. Él siempre ha procurado nuestro bien. Él siempre ha procurado nuestro bienestar. Ha procurado tu bienestar. Yo quiero que vivas, dice Ezequiel. Por eso desecha tus pecados, desecha tus transgresiones, haz un corazón limpio, porque yo quiero que vivas. Este pueblo no valoró la misericordia de Dios. Cuidado, ¿estás tú valorando la misericordia de Dios que tiene contigo? Segundo ejemplo, otra nación, una muy conocida, Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice Dios hablando a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque siempre esta palabra va a ser la causa de la ira de Dios. Dios no se ira solo porque sí, porque se le ocurre, por diversión, no. Por nada más lo tiene de deporte Dios, que se quiere irar contra el pueblo, contra la tierra, contra ti. No, siempre hay una razón, que es la maldad. Porque ha subido su maldad delante de mí. Anden, predícales. Pero vean, allí estaba la misericordia de Dios. Juntamente con la ira va su misericordia. Porque Dios dice: ya no lo soporto, ha subido su maldad delante de mí, pero quiero tener compasión de ellos. Así que anda a predicarles, anda a advertirles, pregónales que se viene juicio, que se viene destrucción. Es lo que no quiere escuchar hoy la gente. Hoy, si les hablas de juicio, de destrucción, la gente se siente ofendida. Ay, en ese lugar uno se habla de pecado, de condenación y todo eso. Hoy es por amor a tu alma, es por amor a ti. Y déjame decirte algo: ciertamente nosotros como cristianos, Dios nos manda a amar a las personas, amar las almas de las demás personas, pero antes que nuestro amor por ti está el amor de Dios que Dios tiene por ti. Dios es quien te ama. Dios es quien no quiere que perezcas. Así que piensa muy bien, jovencito, jovencita, que todavía no te entregas a Dios, persona que todavía no te entregas a Dios, a una persona. Piensa muy bien que cuando alguien te quiera corregir algo, piensa muy bien de parte de quién lo vas a tomar. Te vas a revelar, porque aún la corrección que te están dando es porque Dios te ama. Allí radica el amor de Dios. Allí radica el amor de Dios, en que no quiere que tú perezcas, esa ira que ya ha declarado sobre este mundo. ¿Qué pasó con Nínive? Jonás 3, capítulo 3, Jonás capítulo 3, 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5 dice: y los hombres de Nínive, fíjense,
La gran diferencia entre una nación que no valora la misericordia de Dios a una nación que sí la valora. Vean, 500 años estábamos hablando que aproximadamente tuvo misericordia de Dios de Amalek y nunca se arrepintieron. Aquí, a la primera predicación, a la primera advertencia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Vean, no dice a Jonás, esto es muy importante. Aquí también, aquí hay algo que deben de pensar y meditar. Cada vez que alguien se pare aquí en este púlpito, no me veas a mí, no veas al hermano Saturnino, no veas al hermano Miguel. ¿A quién vas a ver? A Dios. Ellos no vieron a Jonás. ¿A quién vieron? ¿A quién escucharon? ¿Y creyeron a quién? ¿A Jonás? Eso dice. Creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron. Vean, el creer siempre produce obras, evidencia, frutos. No, está bien, Señor, creemos y seguimos en nuestra maldad. No. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 7, 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Le decía, los frutos se estaban manifestando, porque la verdadera fe, dice Santiago, produce obras. Es la verdadera fe. Así que pienses que tú que llevas años diciendo que crees en Dios, pienses si también estás actuando así. Ahora sí, el versículo 8. Si no cubranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, era la ira de Dios estaba anunciada para una nación, pero el rey, el que estaba allí como líder de aquel pueblo, él agarró y confrontó a cada uno, dice, en lo personal, cada uno que se arrepienta de sus pecados, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. Fíjense, esto es una característica del verdadero arrepentimiento. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjense, aún el rey y el pueblo estaban dispuestos a humillarse, aún si Dios no los perdonaba. Porque ellos dicen, ¿quién sabe? Ellos no dijeron: Señor, nos humillamos delante de ti, perdona nuestros pecados, pero sálvanos, Señor, queremos que nos salves. No, hubo humildad en su corazón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Dios quiere? ¿Se acuerdan de aquel leproso que vino a Jesús y se arrodilló? ¿Y qué le dijo el leproso? Señor, si tú quieres, no le ordenó a Dios: Señor, límpiame. No, si tú quieres, señal de verdadero arrepentimiento, humildad. Como diciendo, en otras palabras, estaba diciendo el rey: nosotros no merecemos el perdón, no lo merecemos. Si Dios quiere, se apartará el ardor de su ira. Si Dios quiere, se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Siguiente versículo. Vean otra vez la misericordia de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Será que Dios no ama a la humanidad? ¿Será que es verdad, como dicen los ateos, que tenemos entonces un Dios despiadado, un Dios allá soberbio, un Dios que acaba con todos, ¿no?
Pero tenemos que entender primeramente nosotros quiénes somos y en qué condición estamos. Y Dios hará que veamos su misericordia. Dios lo hará. Ahora, ¿cómo estás tú actuando? ¿Estás valorando la misericordia de Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. Ya te di, con la ayuda de Dios, 2 ejemplos. Un pueblo que a pesar de los años que tuvo y que fue Dios paciente, no quiso humillarse delante de Dios. Y por eso vino el juicio y fue inevitable la ira de Dios. Por cuando no quisieron humillarse delante de Él. Dios pide el corazón humillado, no lo olvidemos, nos dice su palabra. Dios humilla. Porque el que se humilla, ¿qué dice Dios? Yo me exalto. Pero a los que se enaltecen, yo los humillo. A los arrogantes, yo los humillo. A los presunciosos, yo los humillo. A los soberbios, yo los humillo. Pero al humilde, al manso, al humillado, yo lo exaltaré, dice Dios. Yo lo levantaré, yo estaré de su lado. Fíjense. Ahora es allí donde podemos entender ese texto que nos gusta tanto leer, que dice: porque grande y misericordioso es Jehová, tardo para la ira, y tardo para la grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia. Así es. Así es. Dios es lento. Dios es lento para traer el castigo porque no quiere la muerte de tu mujer. Vuelvo a repetir. Otro ejemplo, rápidamente, en Primera de Reyes. Ahorita es con un hombre, ya no con una nación, es con un hombre. Primera de Reyes, capítulo 21, del 17 al 29. Dice, aquí en el contexto, está hablando del rey Acab. ¿Ustedes se acuerdan de quién fue el rey Acab? Ese rey que se casó con Jezabel, aquella mujer que acabó con todos los profetas, los sacerdotes de Dios en los tiempos de Elías. Un rey que dice la Biblia que cometió las maldades más perversas en aquellos tiempos. Dios profirió su ira contra Acab por todos sus pecados. Veamos qué dice. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Versículo 19. Y le hablarás diciendo, Dios le dice a Elías, le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. ¿A quién se lo va a decir acá? Lo iba a confrontar su maldad, iba a confrontar su pecado. No mataste acá y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová. Fíjense, Dios cuando castiga o Dios cuando profiere una sentencia, Dios no lo hace, vuelvo a repetir, arbitrariamente. Él da las razones de por qué va a hacerlo. Aún cuando Dios no tendría por qué darnos razones a nosotros. Él es Dios, Él es soberano. Pero aún así, su bondad, su buena voluntad, Él hace sabernos la razón por la cual está enojado y por la cual está irado contra nosotros, para ver si así nosotros recapacitamos de nuestra maldad. Esa es la razón por la que Dios nos las hace saber. Él dice: no mataste, no despojaste. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, acaba de cometer un asesinato acá. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamierán tu sangre, tu misma sangre. ¿Qué vemos? Pues Dios no se juega. Sigue diciendo en el versículo 20: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado,
porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y sigue profiriendo Dios la profecía de la ira que venía sobre Acab, sobre su casa, sobre su familia. Y dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Abías, por la rebelión con que me provocaste a ira. ¿Qué le está diciendo Dios acá? Tú me provocaste a ira. Si ahora tú estás en problemas acá, es porque tú te lo buscaste. Tú me provocaste a ira a mí, dice Dios. ¿Y con qué has hecho pecar a Israel? Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Versículo 24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. El 25. A la verdad, ninguno fue como acá. Vean, todavía lo enfatiza Dios. Cuánta maldad había en acá, cuánta perversidad había, lo enfatiza el Espíritu. A la verdad, está entre paréntesis, es el Espíritu hablando. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Versículo 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Fíjense el grado de perversidad que había cometido acá. No era cualquier tipo de pecado. Era un pecado terrible, tanto es acá que cometieron los pecados que los pueblos paganos cometían, los cuales Dios mandó a destruir. Y si Dios mandó a destruir a esos pueblos paganos a causa de su maldad, ¿no merecía también acá ser destruido? Si se volvió uno de ellos. Claro. ¿Qué podemos pensar con lo que el Espíritu nos está diciendo acá entre paréntesis? Nos está haciendo entender el Espíritu. ¿Sabes una cosa? Acá no merece oportunidades. Acá merece que ya le venga el juicio. Ni merece que Dios tenga misericordia de él. Eso nos está diciendo aquí el Espíritu, al resaltar la maldad de Acab, como lo describe aquí. Pero fíjense qué pasó. Versículo 27. Y sucedió, después de escuchar todos esos juicios, tremendos juicios que venían sobre su casa, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Te vuelvo a repetir, la maldad de Acab era tanta, era como para que Dios diga: no, este varón, ¿sabes una cosa? No, aunque haga esto, yo no voy a mirar su humillación. Era como para que Dios lo dijera: ya lo traigo desechado, como hizo con Saúl. Acuérdense que a Saúl lo desechó, y aunque procuraba, ya no podía. Lo pudo haber desechado Dios en ese momento acá. Pero acuérdense que eres lento para la ira. Pero acuérdense que Dios tiene buena voluntad para nosotros. Veamos la reacción de Dios, versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No lo has visto? Elías le dice cuenta lo que acaba de hacer acá. Este hombre perverso, mira, nos está humillando. Mira este hombre soberbio, en gran manera. Mira cómo está, llorando amargamente, sabiendo que le viene el juicio en su vida. Se ha humillado delante de mí, dice Dios. Y fíjense lo que determinó Dios: no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Otra vez vemos como la ira de Dios va acompañada de su misericordia. Fíjense, te decía, es como para que Dios diga: ¿sabes? Ya no tienes más oportunidad acá, pecaste terriblemente. Pero miren cómo el corazón de Dios fue conmovido a misericordia. Fue movido a misericordia el corazón de Dios. No me imagino la confusión que habrá tenido Elías en ese momento, así como con Jonás. ¿Cómo va a ser que tú tengas
para que tu juicio sea manifiesto en la tierra. Imagina la confusión de Elías. Pero Dios tiene misericordia hasta del más perverso. La conclusión de esta historia, tú la sabes, imagino. Acab se humilló, pero volvió a sus pecados. Y terminó así como dijo. No fue enterrado, la ira vino sobre él, vino sobre su casa, su esposa, su mujer, desde lo alto de una torre cayó, se despeñó, los perros vinieron y lamieron su cuerpo inerte del suelo, la ira lo alcanzó. Y Dios tuvo misericordia de él. Un hombre que no valoró la misericordia que Dios manifestó en su vida. Un hombre que no lo valoró. Hasta aquí, ¿en cuál de esos ejemplos te encuentras? ¿Quién estás siendo hoy en día? ¿Quién eres tú hoy en día? ¿Cuántas veces has venido y pareciera ser que sí ha habido un arrepentimiento en tu vida y hasta lloras y hasta dices, Señor, perdóname, pero luego no tardó mucho y volviste a correr a tu pecado? Pero Dios tiene misericordia una vez más. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Último ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice, versículo 1 al 13, dice, otro ejemplo, otro rey que vivió en Israel, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Otro que como acá también cometió lo malo y cometió las mismas pecados que los pueblos paganos cometían. Versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos de Ezequías. Aquí empieza a describir su maldad. Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Metió la idolatría otra vez y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó, fíjense, vean el grado de maldad que llegó este hombre también, un hombre perverso también. Fíjense, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Gibón, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira otra vez. La maldad del hombre nuevamente vuelve a encender la ira de Dios. Vean qué corazón tenía este hombre. Qué padre entrega a su hijo a sacrificio, a sus dioses, le entregó a sus propios hijos en sacrificio, los puso allá para que se quemen. Qué perverso era Manasés. Siguiente versículo. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, profanando lo santo, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo te entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, todas las leyes, estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Dios. Fíjense, él excedió los límites. No solamente voy a igualar el pecado a las demás naciones, voy a excederme. Como que si estuviera buscando un récord en hacer lo malo, yo voy a hacer más mal que los demás. Así era la vida de Manasés. Siguiente versículo.
Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon misericordia. Habló Jehová a Manasés y al pueblo y no quisieron escuchar. Cuidado, no vaya a ser que Dios esté hablando y tú no quieras escuchar. Versículo 11. Por lo cual, como Dios dijo acuérdense lo que el texto que recordábamos. ¿Qué hace Dios con los enaltecidos, con los soberbios? Los humilla. Bueno, no se quieren humillar, dice Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales no aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hicieron su esclavo, lo empezaron a ir a torturar. Vamos a ver el siguiente versículo. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado a él, fíjense, otra vez la misericordia que estamos recargando acá. Habiendo orado a él, Dios no lo atendió. Dios cerró sus oídos para no oír. Hace rato cantábamos, escuchaste la voz de mi súplica, cuando más necesitaba de ti. Dios hubiera querido, se tapa los oídos. Fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y fíjense, aquí esta palabra que dice aquí nos está diciendo algo. El arrepentimiento de Manasés fue verdadero. Fue verdadero. Porque Dios lo restauró a Jerusalén, a su reino, le devolvió otra vez su libertad, le devolvió otra vez sus posesiones, le devolvió otra vez a su vida libre que tenía. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí hay algo digno de admirar, que después de la prueba, que después de la aflicción, que después que vino la angustia, el juicio de Dios sobre la vida de Manasés, él en medio de esas angustias, él se acordó de Dios, él se arrepintió, él se humilló. Dios otra vez movido a misericordia, vino como el padre del hijo pródigo, vino a recogerlo cuando él venía. Otra vez vino Dios y lo abrazó, lo restauró, y aún cuando ya estaba restaurado, aún cuando ya sus problemas se habían resuelto, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él no se olvidó después de su misericordia de Jehová. No se olvidó de la misericordia del Señor, sino que Él fue santo. Lo dice su palabra. Ya después de esto durmió Manasés, ese hombre despiadado que ni siquiera a sus hijos supo amar, ese hombre que buscaba el récord de maldad más grande en el mundo, alcanzó misericordia. Y es aquí donde también quiero hacer un énfasis. Si tú estás pasando ahorita por problemas, si tú sientes que Dios te está apretando y sientes de que pareciera que estás en una camisa de fuerza, y si te sientes muy angustiado y te sientes en la angustia, si te sientes en dolor, el consejo de Dios es este: hazte caso a Dios, humíllate, porque Dios está hablando. Porque quien sea pudiera decir, qué fácil para Manasés, ya cuando vio entonces de que el juicio de Dios era verdadero, se arrepintió. ¿Qué chiste tiene entonces? Porque esperó hasta que el juicio de Dios viniera sobre su vida. Pero incluso los juicios que Dios manda sobre nuestra vida, muchas veces son juicios de misericordia. Muchas veces son juicios para que despertemos, para que entonces nos rindamos a Él. Es allí cuando en estos momentos de aflicción no escuches la voz del diablo, porque él te va a decir, así eres un convenenciero, ahorita sí necesitas a Dios, ¿para qué lo buscas? Mejor tú sigue viviendo tu vida, al fin y al cabo. De todas maneras, te conviertes o no te conviertas, te vas a morir. No escuches al diablo. Si Dios está permitiendo que haya en tu vida batallas, es para que te vuelvas a Él. Para que te vuelvas a Él. Aquí quiero hacer una aclaración, porque hoy en día hay mucha gente
inconversa, quiero recalcar, inconversa, que no cree en Dios, que todavía no ha entregado su vida a Dios, y que cuando pasan problemas, cuando pasan angustias, en aflicciones, empieza a publicar allá en su Face, en sus estados de WhatsApp: ay, Dios me da las mejores batallas a sus guerreros. ¿Cuáles guerreros? ¿Cuáles guerreros? No, Dios no le está dando una mejor batalla a su guerrero. Más bien Dios está trayendo un juicio para que te arrepientas. No, Dios no está trayendo las mejores batallas a sus mejores guerreros. Si fueras un guerrero de Dios, tu lucha sería pero contra el pecado. Tu lucha sería contra las tentaciones. Esas sí son las buenas batallas. Esas sí son las buenas batallas que hay que pelear diariamente con nuestra propia carne. Nuestro peor enemigo no es el de allá afuera. Mi peor enemigo no es aquel que me dice: vente, vamos a tomar. Mi peor enemigo no es aquel que me dice: vamos a hacer esto, vamos a hacer algo ilícito, vamos a ir a tal lugar, a emborracharnos, a embriagarnos, vamos a robar. No, no es él mi peor enemigo, es más. Y espero no causar confusión. Ni siquiera el diablo es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne. El diablo es un enemigo en potencia, sí, pero él no nos puede obligar a hacer algo. Nos invita, nos seduce, nos dice: vente, venga contra Dios, mira, te ofrece lo que a tu carne le gusta, porque si no le gustara nada a tu carne, entonces fácil lo despreciarías. Pero el diablo simplemente viene y te ofrece lo que a ti, lo que tus concupiscencias, lo que tus deseos quieren. Por eso nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso Jesús lo recalcó diciendo: es necesario que aquel que quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y se niegue a sí mismo. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Vamos a vivir para nuestra voluntad y no para la voluntad de Dios. Es por eso que no solamente tenemos que hacer sufrir a nuestra carne, que debemos de flagelar nuestra carne, sino aún tenemos que hacer morir a nuestra carne, como dice Pablo en las epístolas. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la maldad, tenemos que morir a lo malo. Entonces, cuando hagamos todo esto, entonces sí, hasta Dios lo dice en su palabra: agarraremos el yelmo de la salvación, su coraza de justicia, su escudo, y seremos sus guerreros, y seremos parte de la milicia de Cristo, y lucharemos, pero lucharemos contra el mal de nuestras propias vidas y contra el mal que hay allá afuera. Busquemos a Dios, valoremos la misericordia de Dios, porque su ira viene, su ira viene. Cuidémonos, de verdad, cuidémonos. Ya para terminar, quiero leer 3 textos. El primero se encuentra en Salmos capítulo 7, versículos 9 y 12. Salmos capítulo 7, versículos 9 y 12. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Tengamos en cuenta esta verdad, que Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. A Él no lo vamos a engañar. Podríamos engañar a cualquier hermano haciéndonos pasar por muy espirituales, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él prueba nuestra mente y nuestro corazón si realmente lo estamos haciendo en una actitud genuina. Versículo 8: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Siguiente versículo: Dios es juez justo, y por lo tanto, como Él es un Dios juez justo, Dios que dice, está irado contra el impío todos los días. Está irado contra el impío todos los días. Cuidado. Yo quiero hacer un llamado también para la iglesia. Cuidado cómo vamos a evangelizar a la gente.
Porque es muy común que nosotros, para ganar almas, lo primero que sale de nuestra boca es: hey amigo, Jesús te ama. Hey amiga, Jesús te ama. Y sí es cierto, Jesús te ama, pero él no lo va a entender. Primero necesita entender que Dios está irado contra él. Porque él puede decir: pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me arrepiento? Pues si Dios me ama, entonces ¿de qué me tengo que arrepentir? De todas maneras, Dios me ama, Dios es amor, Dios es bueno, es bondadoso. Pero la Biblia nos dice: no, Él está airado. No dice Dios ama, Dios te ama, dice Él está airado. ¿Contra quién? También no contra cualquier persona, contra el impío. ¿Quién es un impío? Un pecador. Una persona que todavía no ha rendido su vida entera a Dios. Porque si lo has hecho, pero lo has hecho proporcionalmente, a medias, así como que sí, como que no, estás en este club, el club de los impíos todavía. Y Dios está irado contigo. No semanalmente, no mensualmente, no anualmente, todos los días. Versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará. Si no se arrepiente, ¿quién? El pecador, el impío. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo hará, y lo ha preparado. ¿Cómo la maldad va a alcanzar? La ira va a alcanzar a los impíos. En Juan capítulo 3, versículo 36. Esto quise poner también este texto. Dios me inducía a poner este texto. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, la mayoría de los versículos que hemos estado leyendo han estado en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que se engaña, mucha gente que no es seria con la palabra. Lo primero que te dice es que tú estás leyendo el Antiguo Testamento. Ahí Dios de por sí era así, pero ahorita vivimos en tiempos de gracia. Del Nuevo Testamento para acá son tiempos de gracia. Y Dios no está irado. Ahora Dios nos ama, sea como seamos. Vean qué dice. Este ya es el Nuevo Testamento. Aquí en el mismo capítulo que le gusta a mucha gente, Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, donde habla del amor de Dios. En ese mismo capítulo, al final del versículo, vean lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto, ¿sabes quién lo dijo? Fue Jesús. Ya no fue ningún profeta, ya no fue Elías, ya no fue Samuel, ya no fue Moisés, ya no fue Jonás. Jesús dijo esto: pero el que rehúsa creer, el que rehúsa venir a Dios, el que se niega, el que quiere seguir siendo soberbio, dice, no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, esa gloriosa vida que Dios tiene preparado para nosotros. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mismo mensaje que leíamos en Salmos: Dios está irado contra los impíos todos los días. La ira de Dios está sobre los que no creen. Por eso confróntate, por eso examínate, busca a Dios de todo corazón. El último capítulo, un salmo que todos conocemos, que todos leemos, hemos leído y escuchado siempre para las acciones de gracia. Pero es un salmo muy hermoso que dice, Salmo 103. Vamos a leer todo el capítulo para terminar, porque esto es lo que quiero hacer con ayuda de Dios y ustedes también, que exaltemos en este momento la misericordia de Dios. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Te decía hace un rato, hace un momento, Dios no olvida la maldad del hombre, así como no se olvidó de su maldad y de su impiedad de Amalek, y terminó exterminándolo. Pero cuando el hombre se humilla y viene el arrepentimiento a él,
Dios perdona todas sus iniquidades y Él sana todas sus dolencias. Vean el amor, vean la misericordia. Siguiente versículo. El que rescata del hoyo mi vida, el que te corona de favores y misericordias. Siguiente versículo. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lo que decíamos, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, fíjense de su bondad de Dios, no ha hecho con nosotros, contigo, conmigo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él ha sido paciente, Él te deja respirar un día más, Él te trae a esta reunión, a pesar que ya lleves años escuchando y congregándote, Él una vez más te demuestra su misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aún no hemos recibido lo que merecemos. Pero decía, si algo merecemos es juicio y castigo. Eso sí lo merecemos, toda la humanidad lo merece. Lo que no merecemos es su perdón, por eso es gracia, porque no lo merecemos. Siguiente versículo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí hay una verdad que hay que tener también muy en cuenta. Muchos piensan, este es misericordioso Dios, con todos es misericordioso, ¿sí? Con todos es misericordioso, pero un día su paciencia se va a acabar para los que no le temen, y para los que sí le temen, para ellos seguirá su misericordia. Por eso la misericordia de Dios, como dice el texto, es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ¿para quiénes? No para todos. Para los que le temen. Exclusivamente para ellos. Para nadie más. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué vive nosotros? Así como ves lejos del oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Esto es una realidad para ti si tú ya te has arrepentido. Ya no hay nada con que te condenes ni con que el diablo pueda condenarte. Así que ánimo, párate, agarra fe, agarra valor y sigue adelante. Mira, Dios no te acusa de nada. Así como hizo con aquella mujer adúltera, no la acusó, no la condenó, sino le dijo, sigue adelante y no peques más. Sigue perseverando, que nuestra redención está cerca. Jesús viene pronto. Sigamos, miren, no tengamos miedo. Es cierto, quizás en nuestra vida pasada fuimos los peores, fuimos los más perversos. También yo fui un perverso de lo peor y me avergüenza cada vez que lo recuerdo. Pero grande misericordioso Dios, que me ha dejado vivir hasta ahora. Y me ha dado la oportunidad de conocerlo y de saber que mis pecados no solamente los perdonó, sino que se ha olvidado de ellos porque los hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Siguiente versículo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que sin nosotros, sin Dios, no somos nada. Él se acuerda de quiénes somos, hombres pasajeros. El hombre, como la hierba, son sus días, no lo recuerda. Otra vez, acuérdate, tus días están contados. Tus días están contados y tu tiempo se está acabando. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y vuelve a repetirlo porque no quiere el Espíritu que nos engañemos, porque no quiere que nos hagamos falsas esperanzas. Vuelve a repetir para quién es la misericordia, para los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No basta solamente con venir a escuchar, no basta solamente con venir con abrir tu Biblia y leer 2 o 3 capítulos diarios, no basta, necesitas ponerlos por obra. Necesito ponerlo por obra. De lo contrario, es inútil. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendigamos a Jehová. Por último, bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Tú y yo somos obras de Dios. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Dios. Me pregunto si te das cuenta de su verdadero amor y su verdadera misericordia. Me pregunto si tú alcanzas a entender qué bueno es Dios. ¿Cuánta misericordia ha tenido contigo? ¿Cuánta misericordia? Sé que ha sido un poquito tardado, pero es importante que lo tengamos bien en claro, que no salgamos aquí y que regresemos a nuestras casas otra vez, igual como venimos. Porque Dios, si lo hicimos así la semana pasada, ¿quién nos dice que tendremos la oportunidad de regresar el próximo domingo? ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos garantiza que el próximo domingo estaremos respirando misericordia otra vez? Por eso es necesario que hoy te pongas a cuentas con Dios y que medites. Quisiera que escuchemos 2 cantos que te hagan meditar. Mira, yo bien podría yo hacer una oración y decir, ¿saben una cosa? Está terminada la reunión. Ya lo podría yo hacer. Pero ¿saben por qué hacemos esto? No por costumbre, esto de la administración, sino porque dice la parábola del sembrador que cuando la semilla cae en tierra, el diablo está pronto para arrancar la semilla. Entonces es importante que meditemos y que dejes que esa semilla caiga en lo más profundo de esa tierra, de tu corazón, para que pueda llevar frutos. Vamos a cerrar nuestros ojos y medita, confróntate. No caigas en un pánico. Confróntate, examínate. Porque si Dios te está mostrando estas verdades, es porque aún tiene misericordia de ti. Porque Él quiere que tú te vuelvas a Él. Porque la ira ya está sentenciada. Mira, este mundo no tiene esperanza. El mundo en sí no tiene esperanza de que vaya a mejorar. Este mundo está destinado a la destrucción. Este mundo está destinado a ser destruido. Lo podemos leer en las epístolas de Pedro, que el mundo ha sido destinado para que los fundamentos de la tierra caigan sobre ella, el sol, las estrellas, va a ser destruido. Así como pasó, si te acuerdas de aquella película del peregrino, de la historia del peregrino, él entendió que vivía en una ciudad de destrucción, pero Dios lo quería salvar y le dice, salte, así como hizo Dios con Job, sal de allí. Dios te quiere sacar de allí. Dios te quiere sacar de ese mundo. Dios te quiere sacar de tu mundo y traerte a su mundo de Él, a su lugar, a su Jerusalén, a esa nueva Jerusalén bendita, donde todo será amor. En esa nueva Jerusalén, donde todo será misericordia, donde todo será alegría, donde ya no va a haber más dolor. ¿No te das cuenta de lo bueno que Dios quiere para tu vida?
¿Seguirás yendo camino hacia la destrucción? Hacia ese lugar de tormento donde ya no va a haber más misericordia, donde muchos están clamando en este momento, en estas horas, allá en el infierno, muchos están gritando: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero sabes, tu tiempo se acabó, les dice Dios. Tú ya no tienes tiempo. Gente que vino aquí mucho tiempo a reunirse, ahorita ya está allá y desea estar en una vez más en una reunión como esta. Y desea una vez más escuchar que Dios tiene buenas nuevas para él. Oh, cuán privilegiados somos de poder escuchar estas palabras. Volvámonos a Dios. Busquemos a Dios en todo nuestro corazón. El mundo está pronto a ser destruido, te vuelvo a repetir. Juicio hay, ha sido declarado para este mundo, juicio y destrucción. Pero no tiene que ser lo mismo para ti. Acuérdense lo que decía Dios en Ezequiel: ¿por qué quieres morir, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir, María? ¿Por qué quieres morir, Rebeca? ¿Por qué quieres morir, José? ¿Por qué quieres morir tú? Si yo no quiero que tú mueras, dice Dios. Yo quiero que tú vivas. Yo no quiero la muerte de quien muere. En aquellos tiempos, dice el apóstol Pedro, en aquellos tiempos muchos se burlarán y harán alarde diciendo: ¿dónde está ese Dios misericordioso? ¿Dónde está el que había de venir? Nuestros padres han dormido y todo sigue igual. Mas Dios dice: no, yo no me tardo, sino antes bien, yo quiero que todos se arrepientan, mis hijos. Mira, yo estoy seguro que si por Dios fuera, este mundo ya hoy mismo sería destruido. Porque es un Dios santo, es un Dios que no soporta la maldad, que no soporta la impiedad. Tantos niños hoy en día serán coludidos por todas esas perversiones ideológicas que el diablo ha preparado. Y muchos están cayendo en ese engaño. El mundo se ha vuelto de cabeza. Ya no hay bien. Ya no hay bien. Todos buscan maldad, todos buscan su propio beneficio, sentirse bien consigo mismos y no se humillan delante de Dios. Pero tú que estás aquí, no seas así. Mira, yo no puedo arrepentirme por ti, no puedo buscar a Dios por ti, tiene que ser personal, pero sí aquí puedo hacer. Te ruego, mira, te lo ruego, te lo digo como un amigo que te ama, como un hermano que te aprecia tanto y que aprecia tu alma. Te lo ruego, no dejes pasar más tiempo. Hazte caso de Dios. Si yo puedo sentir un amor por ti, es más grande el amor que tiene Dios por ti. Y no quiere que tú perezcas. Así que abre tus oídos, esos oídos espirituales, manténlos bien abiertos y escucha la voz de Dios, no la de Jonás, no la de Samuel, no la de Elías, no la de Víctor. Escucha la voz de Dios y te dice: arrepiéntete. Y si ya te has arrepentido, sigue así, persevera, sé valiente. Muchas aflicciones vendrán, pero yo estaré contigo, dice Dios. Yo estaré contigo. Escucha este canto. Deja que el Espíritu te ministre.
sea, Señor, enséñame a valorar tu misericordia. Enséñame a valorarla, Señor. Que yo no me burle, Señor, que yo no juegue con tu pasión, con tu compasión. Señor, que yo sea serio a tu palabra. Cambia tu corazón. Pídele a Dios que te fortalezca en medio de la aflicción, en medio de las angustias. Él está presto. Él está presto para ayudarte. Antes de que tú se lo pidas, Él solamente está esperando que tú toques tus rodillas y con un corazón genuino en arrepentimiento, Él está esperando que tú te vuelvas a Él. Mira, para que Él te dé su salvación. No importa que tan perverso haya sido. Manasés también lo fue. Y Dios tuvo misericordia de él. Le dio su salvación. Nínive, una nación perversa, y Dios tuvo misericordia y le dio su salvación. Cada uno de nosotros también Dios nos puede perdonar. Dios te perdona, pero necesitas buscarlo. Necesitas buscarlo, y así hay muchos ejemplos de su misericordia de Dios. Dios te ama y no quiere que tú perezcas, entiéndelo, así completo. Ese es el amor de Dios, que no quiere que tú perezcas, que quiere que te apartes de tus malos caminos, que quiere que seas serio con su palabra. Dile, como dice este canto, ten misericordia de mí, ten misericordia de Dios, Señor, hasta que pasen los quebrados, hasta que pasen los quebrados. Sombra de tus alas me ampara.
en tus alas. Hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. No seas como ese pueblo necio que no se quiso volver a él. Él dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina cubre a sus pollitos? Fíjense del amor de Dios. Él extiende sus alas como cantamos ahorita. Él extiende sus alas y te quiere amparar, te quiere cubrir, te quiere ayudar, quiere hacer sentirte seguro, quiere que tú te sientas seguro en Él. Ese pueblo no quiso escuchar, no quiso oír. ¿Cuántas veces lo intenté? Dice Jesús, llorando Jesús por su pueblo. Una vez más Jesús intercede, una vez más Jesús llora, una vez más quebranta su corazón. Está llorando por ti, está pidiendo por ti, para que tú te vuelvas a Él, para que tú te conviertas. Él está haciéndolo, está en el trono de gracia, intercediendo porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien ha ofrecido un sacrificio perfecto para que todos tus pecados tengan perdón, para que ninguno de tus pecados se quede sin ser perdonado. Pero necesitas volver a Él de todo corazón. Padre, gracias Señor. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote Jesús. Gracias Señor porque tú intercedes por nosotros, Señor. Por favor, que los que están aquí, mi Dios, ya no se tarden más los que aún no se han puesto a cuentas contigo. Que sean como esa Nínive, que fue diligente al llamado, que fue diligente a la advertencia, Señor. Por favor, Jesús, haz tú la obra en cada corazón, Señor. Haz tú la obra, porque nosotros solamente podemos venir y tratar de predicar, y tratar de expresar, tratar de compartir y explicar algo, Señor. No tenemos poder para salvar, pero tú sí, Señor. Tu Espíritu Santo sí, porque dice tu palabra, diste testimonio diciendo que tu Espíritu vendrá para convencer de pecado, justicia y juicio, Señor. Que así lo haga en cada uno de nosotros, Dios, en cada corazón. Gracias por todo. Gracias por esta reunión, Señor. Siga bendiciendo
como lo has hecho el día de hoy, Señor. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, nos encomendamos en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.